Muy bien, perfecto. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la cual estén visualizando este video. Así que vamos a empezar con esta presentación eh, respecto al... No me interrumpas. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien, es respecto a un análisis que vamos a hacer sobre Daniel, el capítulo 8, desde una perspectiva bíblica e histórica. Vamos a estudiar los símbolos que se encuentran presentes en esta narración y toda la historia que está involucrada ahí. El tema que vamos a tratar es el contexto histórico y literario del libro de Daniel, la exposición de la visión en Daniel capítulo 8, la interpretación histórica de los símbolos proféticos y el impacto y relevancia de la profecía a través de la historia. Eh, Vamos a ver el contexto histórico y literario del libro de Daniel. La situación histórica de Israel y cautiverio en Babilonia. Em, el exilio bajo dominio babilónico. Bueno, como sabemos, Israel estuvo en cautiverio durante el dominio de Babilonia, enfrentando desafíos que marcaron su historia y cultura. Esta profecía, o muchas veces las profecías tenían una intención de brindar esperanza al pueblo de Israel. El contexto del exilio dio origen a un mensaje profético centrado en la esperanza y la fortaleza espiritual del pueblo israelita. El fortalecimiento de la fe, ¿no? La adversidad del cautiverio impulsó la necesidad de fortalecer la fe y la identidad cultural del pueblo israelita. Respecto al propósito y la estructura del libro de Daniel, hay algunos puntos que se resaltan en este texto bíblico. Uno es la fidelidad bajo la opresión, es decir, mantener la fe y la lealtad en tiempos de adversidad y persecución. Se incluyen relatos históricos que son narrados a través de símbolos y también vemos ahí visiones apocalípticas. El libro de Daniel está dentro de la literatura apocalíptica eh, y tiene una estructura, un mensaje de los eventos venideros, ¿no? Y cómo es que esto afecta al pueblo de Dios. Y hablando del pueblo de Dios, en este caso me refiero principalmente al pueblo judío, ¿no? Que era en ese momento en el que es escrito este libro, en ese momento era el pueblo de Dios. Puede también tener alguna aplicación hacia el futuro, pero eso vamos a ver más adelante. De momento, hasta donde se puede leer en las escrituras, esta profecía era principalmente para el pueblo judío. Introducción a las visiones proféticas. Bueno, vemos que la naturaleza de estas profecías es simbólica principalmente, ya que hay símbolos, hay figuras que representan eventos futuros, ¿no? De manera metafórica. Hay un mensaje también de esperanza, ¿no? Hay visiones que transmiten esperanza a través de la revelación de un juicio divino y un futuro eh, de prosperidad o un futuro mejor. Entonces vamos a empezar con la exposición e interpretación de la visión en Daniel capítulo 8. Tenemos, vamos a analizar la visión profética completa, vamos a analizar los versos clave que hay aquí y cuál es el mensaje que se tiene en este texto para el pueblo de Dios. En el primer versículo de Daniel 8, en el versículo 1 vemos, dice lo siguiente. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente. Se refiere a la visión que tuvo en el capítulo 7. El teólogo luterano Carl F. Cale y coautor del comentario bíblico sobre el Antiguo Testamento, indica que el tercer año del reinado de Belsasar corresponde al año 551 a.C., 2 años después de la visión del capítulo 7. José Ochoa, que es un filólogo y documentalista español, indica que Nabónido, padre de Belsasar, ascendió al trono hacia el año 555 a.C. Unos años después, en el año 553 antes de Cristo, partió hacia el oasis de Teima,
donde se mantuvo 10 años, dejando el reino en su totalidad a cargo de Belsasar. Pueda que desde un inicio reinara junto a su hijo, el cual al parecer fue el que lo llevó al poder, dado que no eran parte de la familia real. Em, Como vemos aquí, Belsasar no era precisamente el rey directamente, sino era un corregente, es decir, era el segundo a cargo de todo el reino. Y eso se puede ver en el texto de la visión que tiene Belsasar de un ángel, de una mano que está escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que era un anuncio del fin del reino babilonio. Eh, y ofrece al que logre interpretar esas palabras, ofrece el tercer lugar en el reino, ¿no? Que es a Daniel a quien le da el tercer lugar en el reino. ¿Por qué el tercer lugar? Porque justamente Belsasar era el segundo lugar y el primero en esta correlación de poder era Nabónido, que era el rey a cargo. Solo que al estar ausente, básicamente todos los babilonios veían a Belsasar como la principal figura reinante. La figura de Belsasar como gobernante en Babilonia ha sido objeto de debate entre historiadores, pues, aunque ampliamente mencionado en textos bíblicos, su papel real en el poder fue atípico. Según la obra Historia de Babilonia de George Rooks, Belsasar no fue rey por derecho propio, sino corregente durante la ausencia de Nabónido, quien se retiró al oasis de Teima alrededor del año 551 a.C. Rokes explica que durante esos 10 años, Belsasar recibió autoridad plena sobre los asuntos del reino, actuando como representante de su padre e incluso encabezando celebraciones y rituales estatales. Esta situación poco común en la tradición babilonia llevó a que Belsasar fuera reconocido como rey en fuentes contemporáneas y en la memoria posterior, aunque oficialmente nunca ostentó el título como monarca absoluto. Muy bien. Y por si les interese, Belsasar y Nabónido eran de ascendencia siria, o al menos la madre de Belsasar era de ascendencia asiria. Y esto, si es que en algún momento se les ocurre investigar, esta fue una de las causas por la cual Babilonia cayó muy fácilmente. Quizás no entiendan la correlación que hay entre una cosa y otra, pero si ahondan en la historia van a darse cuenta qué impacto tuvo el hecho de que el Belsasar tuviera una madre asiria en medio de una corte babilónica. Muy bien. El segundo versículo dice, cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Tuve esta visión estando junto al río Ulai. Daniel se encuentra en Susa, que está a unos 400 kilómetros al este de Babilonia. Este lugar será el escenario de la lucha de dos grandes potencias del mundo antiguo. Ojo que Elam no era una provincia babilonia, era una provincia de los medos. ¿Y qué haría Daniel en una provincia de los medos, que se supone que es una nación extranjera? Es que los medos no eran enemigos de los babilonios, los medos eran aliados de los babilonios. Nabucodonosor, Nabopolassar, que fueron los que iniciaron el imperio que conquistó a Siria, que conquistó el reino de Judá, entre otros, eh, era, fue aliado de los medos contra los asirios y contra los egipcios. Entonces, básicamente era una nación aliada, ¿no? Ahora, la provincia de Elam, como ya dije, se encuentra a unos 400 kilómetros al este de Babilonia, y el río será el escenario de la lucha de dos grandes potencias del mundo antiguo. Susa se convertiría años después en una de las capitales del imperio aqueménido, o también llamado por algunos el imperio medo-persa. Durante el declive del imperio neobabilónico, y estamos hablando justamente estos años, que estamos hablando del año 551, son aproximadamente 19 años, aproximadamente, 19 años antes de que aparecieran los ejércitos persas conquistando Babilonia. Es decir, estamos muy cerca de la caída de Babilonia. Durante el declive del imperio neobabilónico, Susa ocupó una posición estratégica y ambivalente dentro de las dinámicas del poder del cercano oriente. Según indica José Ochoa,
Cuando Nabónido se retiró hacia el oasis de Teima, el núcleo del poder en Babilonia experimentó un vacío parcial que aprovecharon las potencias circundantes. George Rose, en su Historia de Babilonia, señala que esta inestabilidad favoreció tanto el ascenso de corregentes locales como la consolidación de regiones periféricas bajo influencia extranjera, especialmente del naciente poder medo-persa. Susa, situada en la provincia de Elam, a unos 400 kilómetros al este de Babilonia, se vio particularmente afectada por esta coyuntura. Esta ciudad, históricamente relevante como centro administrativo elamita, se transformó en enclave de creciente importancia para los persas, quienes pronto la convertirían en una de las capitales del imperio aquemenida. El relato bíblico ubica la visión de Daniel precisamente en este contexto, mientras la tensión entre las potencias babilónica y persa iba en aumento. Como indica la tradición recogida por el comentario bíblico de Keil y Delitzsch, la elección de Susa como escenario no es fortuita. Simboliza el inminente cambio de poder y el protagonismo que la ciudad tendría en la nueva configuración imperial. Las fuentes contemporáneas y posteriores, como el propio Rooks, subrayan que durante estos años Susa funcionó como bisagra entre las zonas de influencia babilónica y persa, ¿no? Es decir, era un acceso, un punto de conexión entre ambos. La ciudad se convirtió en un punto de reunión para diplomacia, comercio y movimientos militares, y su control fue clave para las ambiciones expansivas de Ciro II el Grande. Este proceso culminó poco después con la caída de Babilonia en el año 539 y la integración definitiva de Susa al imperio persa, consolidando así el nuevo orden regional. Muy bien, y ahora sí pasamos a la parte más importante, ¿no? Eh, por cierto, el río Ulay, si es que quieren buscar en un mapa cuál es este río Ulay, actualmente se llama el río Karun y se encuentra en el país de Irán. Ahora sí pasamos a la visión en Daniel 8, versículos 3 y 4. El texto bíblico dice lo siguiente: alcé mis ojos y miré, y aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía dos cuernos, pero aunque eran altos, y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapara de su poder. Él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Muy bien. Em, Respecto a esto, el ángel nos va a explicar a qué se refiere, y esa explicación está en el versículo 20, ¿no? El versículo 20, ¿qué es lo que dice? Leamos el versículo 20, dice: en cuanto al carnero que has visto, que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, ¿no? Son los reyes de Media y de Persia. Entonces, no es necesario ir muy lejos para buscar explicaciones de esta profecía, ya que eh, la profecía casi en su totalidad está explicada en el mismo capítulo 8. El carnero representa a lo que la Biblia conoce como el imperio medo-persa y que en la historia universal se la conoce más como el imperio aqueménida o imperio persa, que abarcó la historia desde el año 550 a.C., cuando Ciro II conquistó a los medos, hasta el año 330 a.C., cuando su último rey de reyes, Darío III, fue asesinado. Muy bien. Mm, Algunos aspectos que quisiéramos resaltar con respecto al al imperio persa, ¿no? Eh, Tenemos que entender que esta visión es muy abarcante, abarca incluso mucho antes que Ciro. ¿Por qué? Porque habla de los reyes de Media y de Persia. Para cuando Ciro asciende, ya los reyes de Media habían caído, cayeron bajo el poder de los persas. Entonces, mm, estamos hablando de una época muy anterior a ello. Por ejemplo, tenemos algún representante de los medos hacia el año 614 a.C., el cual fue un aliado de los babilonios. Es Ciaxares I de Media, aliado de Nabopolassar,
posteriormente aliado también de Nabucodonosor, el cual participó juntamente con los babilonios en su lucha contra Asur en el año 614 a.C. y en la destrucción de Nínive en el año 612 a.C. Los persas, en ese entonces, cuando los medos estaban en lo más alto, eran una especie de nómadas y abarcaban un territorio muy limitado, muy pequeño. Sin embargo, todo este panorama cambió mucho después, muchos años después, casi unos 90 años después aproximadamente, cambia todo y es Ciro II el que lleva a los límites máximos o ayuda a la expansión de los persas, ¿no? Muy bien. Eh, Vemos aquí en este mapa cuál fue la expansión del imperio medo-persa, del imperio aqueménida. Eh, Este mapa ya abarca todos los territorios que conquistaron los persas hacia el año 500 a.C. Si se fijan en la parte inferior, que está en un color un tanto morado, no puedo usar acá ningún cursor, no creo que vean el cursor del mouse, pero hay una zona que se llama Persis, que está en la parte inferior central, más o menos, de un color morado. Bueno, no soy un experto en colores, así que puedo equivocarme respecto a qué colores específicamente. Van a ver ahí algunas palabras como Persépolis, Anshan, Pasargada. Esta zona era lo que en un principio correspondía a los persas, es decir, era una región muy pequeña. En cambio, los medos eran una extensión bastante amplia, ¿no? Babilonia también era mucho más amplia que los persas. eh, entonces es un poco curioso cómo es que los persas lograron conquistar no solamente a los medos, sino también a los lidios que están en la parte occidental, ¿no? Casi cerca a Grecia. Y logran combatir a los lidios en el Asia Menor, a los medos en la zona del Medio Oriente, y no solamente eso, sino que llegan hasta acercarse a la India, ¿no? Entonces, tenemos una rápida expansión que puede ser un poco difícil de explicar. Heródoto menciona respecto a este asunto de los persas un detalle interesante. Y es que Ciro II era nieto de un rey medo, del rey medo Astiages, el cual posteriormente es derrocado por el ejército de Ciro, pero también porque muchos generales medos, aparentemente descontentos por el régimen que tenía Astiages, por la forma en cómo gobernaba, se pasaron al lado de Ciro y es de esa manera que logra Ciro derrotar a tomar Ecbatana, que era la capital de los medos, y hacerse dueño de toda esa parte, unir tanto a los medos a los persas en una sola nación y básicamente tomar el dominio de un gran territorio. La historia de cómo ocurrió esto, los detalles, son muy interesantes, pero entrar en esos detalles va a ser muy amplio, ¿no? Solo Heródoto lo que da a entender es que este era un nieto de Astiages y que posteriormente lo derroca con ayuda de sus propios generales medos. Y esto se ve porque en gran parte de las campañas militares que tienen los persas o el imperio aqueménida, varios de los generales eran medos. La campaña contra Lidia era dirigida por generales medos. Y esto tiene una razón muy lógica y es que los medos tenían más experiencia en batalla que los persas, eran mucho más preparados. Ya tenían experiencia con los asirios, entonces tenían una mayor tradición militar que los propios persas. Eh, y también la conquista de Babilonia también se da bajo el mando de un general medo, que era Gobrias. Hay un detalle y es que en la Biblia, si bien se menciona que Babilonia es conquistada por Darío el Medo, hasta ahora no hay textos históricos que respalden alguna o encuentren la identidad de este Darío el Medo. Es un personaje muy enigmático.
porque según la historia, el que conquista Babilonia, bajo los estandartes de Ciro, es Gobrias, un general medo. Muy bien, vemos entonces que los persas hacia el año 530 se habían expandido de manera muy vertiginosa. Abarcaban Media, Persia, Babilonia, Lidia, no toda la región de Siria, que le perteneció en algún momento a Babilonia, y llega también hasta los territorios orientales. Y es hacia el año 530 aproximadamente que Ciro, en su campaña contra los masagetas, que están en la parte derecha superior, hay una parte donde dice masagetas, es ahí donde muere Ciro II en una lucha contra esta nación. Y el reino de los medo-persas pasa a su hijo Cambises II, el cual logra conquistar Egipto. Y eso ocurre en la campaña que abarca desde el año 530 al 522. Cambises logra conquistar Egipto, pero le llegan noticias desde, desde Persia de que había alguien en el trono ocupando, tratando de usurpar su lugar, y era supuestamente su hermano. Sin embargo, esto era algo muy extraño porque Cambises II se había encargado de su hermano y lo había asesinado años antes, pero lo había ocultado a todo el mundo qué es lo que había pasado. Pero de repente en Persia hay su hermano está gobernando, el hermano al que él había asesinado, que era algo muy extraño. Y más adelante se descubre que era un impostor. Pero Cambises no logra llegar hasta Persia para recuperar el trono porque muere en el camino de regreso. Y es ahí donde entra a tallar Darío el Grande. Y a partir de Darío el Grande ya la dinastía se mantiene casi estable hasta el final de los persas. Y es asimismo Darío el Grande el que logra expandir más allá de las fronteras hasta lo que después se conoce como el Imperio Aquemenida en su totalidad, ¿no? Abarcando hasta la India, abarcando hasta Macedonia, que estaba al norte de Grecia, entre otros. Muy bien. Algunos puntos históricos clave que debemos entender antes de pasar a los versículos 5 y 6 y su explicación es que hay puntos históricos clave que causan la caída del Imperio Aqueménida o el devenir del Imperio Aqueménida. En la zona occidental del Asia Menor, que vamos a ver aquí por donde dice Lidia, en la zona occidental del Asia Menor, habían varias ciudades griegas de ascendencia griega, ¿no? En donde dice Ionia, en español Jonia, habían varias ciudades como Halicarnaso, Mileto, Magnesia, entre otras, que en algún momento decidieron levantarse contra el poder de los persas y para eso pidieron asistencia de los griegos, pidieron apoyo a los espartanos, a los atenienses, a los tebanos, a las ciudades-estado griegas del otro lado del Egeo, del mar Egeo, a lo cual a este llamado asisten ejércitos atenienses. Esto desencadenó una serie de eventos que enfrentaron a griegos y persas. Entre ellos tenemos las dos guerras médicas. Aquí, al margen izquierdo, tenemos una imagen de referencia de la batalla de Maratón, que ocurrió en septiembre del año 490 a.C., que enfrentó a griegos y persas, con la posterior derrota de los persas, que estaban comandados, que estaban bajo las órdenes de Darío I el Grande. El terreno no les fue favorable, el número tampoco, y además las armas de los griegos tenían algunas ventajas tácticas sobre la de los persas. Y como una curiosidad, justamente las maratones que existen actualmente, que son pruebas de resistencia, ¿no? En carreras, en carreras, provienen justamente de aquí. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, se llama Filípides, es un mensajero que envían desde el campo de batalla hasta Atenas,
una distancia de unos 42 kilómetros, justamente por eso es que una maratón siempre es de 42 kilómetros. eh, Envían al mensajero a Filipides para que envíe el mensaje de que habían logrado vencer a los persas, porque estaban preparándose los atenienses para ver cuál iba a ser su destino. Filipides da la buena noticia y aparentemente, debido al esfuerzo de haber recorrido 42 kilómetros, muere después de dar la noticia. Y ahí surge justamente esto que se llama, en referencia a esto es que existe lo que es la maratón. Muy bien, durante los eventos de la Segunda Guerra Médica, los persas destruyeron la ciudad de Atenas. Un siglo y medio después, los griegos incendiarían Persépolis, la ciudad más representativa del imperio aqueménida, a modo de venganza. Se preguntarán ustedes, pues, ¿qué ocurrió en la Segunda Guerra Médica? Quizás para los amantes de la película que han visto 300 les pueda sonar mucho lo que es la batalla de las Termópilas, en el paso de las Termópilas. Esto fue un evento dentro de la Segunda Guerra Médica. También está dentro de ello el incendio o la destrucción de la ciudad de Atenas por parte de los persas. Tras vencer a los espartanos y algunos aliados griegos en el paso de las Termópilas, los persas avanzan hacia Atenas, la destruyen y los atenienses, para eso, ya prevenidos, se habían dirigido hacia la isla de Salamina para preparar su última defensa, una defensa adicional, que fue un combate que se dio en el mar, en la batalla de Salamina, que fue una derrota durísima contra los persas, y se desata una batalla adicional al norte de Grecia, en Platea, donde definitivamente los persas son vencidos y en este caso, que ya Darío I el Grande había muerto, era su hijo el que llevaba a cabo estas campañas, Jerjes I, por lo que Jerjes renuncia a cualquier intento de conquista de los griegos, ¿no? Ante esta derrota. Eh, Hay historiadores que manejan la teoría de que Jerjes I no tenía intención realmente de conquistar Grecia, sino su objetivo era principalmente infligirles un castigo por haber intervenido en Jonia, en el Asia Menor, que le pareció una afrenta a Darío I el Grande y a Jerjes I, que heredó ese resentimiento y ese deber de vengar o de tomar represalias por esa afrenta. Y se basan en el hecho de que Grecia no era precisamente una región que tuviera grandes riquezas o que fuera estratégico para los persas. De hecho, estas batallas que perdieron los persas no significó ninguna pérdida del poder persa en el resto de su imperio, es decir, se mantuvo intacto su imperio, eh, su economía se mantuvo totalmente intacta, entonces no hubo un impacto negativo en el imperio persa, pero sí sirvió como caldo de cultivo para lo que posteriormente ocurrió cuando se enfrentaron más adelante los griegos contra los persas al mando de Alejandro Magno. Y de hecho, una de las formas como podemos entender el impacto que tuvo esto es cuando los griegos incendian Persépolis, que era la capital por excelencia de los persas, la incendian hasta los cimientos, ¿no? La destruyen en venganza por lo que había ocurrido en Atenas. Muy bien, ahora tenemos los versículos 5 y 6, la visión del macho cabrío, ¿no? Dice el texto bíblico: mientras yo estaba considerando esto, ¿no? Es decir, al carnero que se engrandecía y dominaba parte del territorio del mundo conocido en ese entonces, mientras yo estaba considerando esto, he aquí que un macho cabrío venía de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba de pie delante del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza. ¿No? Muy bien. Y la explicación la tenemos en el versículo 21, ¿no? En el versículo 21 está la explicación y dice lo siguiente: el ángel Gabriel dice: el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, ¿no? Eh, ¿alguno, algo que acotar respecto a esto? Es lo siguiente.
Del occidente se acerca una nueva potencia a gran velocidad, y a la cabeza va con gran preeminencia Alejandro III de Macedonia, popularmente como Alejandro Magno. Alejandro Magno asumió el trono de Macedonia en el año 336 a.C. Las fuentes históricas más fiables sitúan el acceso de Alejandro Magno al trono de Macedonia en un momento de crisis dinástica tras el asesinato de Filipo II. El joven príncipe de unos 20 años supo aprovechar la tradición dinástica, la lealtad del ejército y la determinación para eliminar rivales, consolidando su posición como monarca absoluto. De hecho, Alejandro III de Macedonia estaba en riesgo de perder su acceso al trono porque Filipo II, su padre, se había divorciado o se había separado de su madre. Es decir, su madre ya no era la esposa oficial del rey. Y por lo tanto había un riesgo de que el hijo de la segunda esposa de Filipo II pudiera quitarle el trono. Pero no solamente fue asesinado Filipo II, sino también los que podían amenazar el acceso de Alejandro III al trono de Macedonia. Este ascenso se produjo en un ambiente de tensión y sospecha propio de las cortes helenísticas y estuvo acompañado de acciones decisivas para asegurar la continuidad de la dinastía Argeada y el proyecto expansionista que culminaría en la creación de uno de los imperios más vastos de la antigüedad. Ojo que Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, heredó un ejército bastante preparado para la conquista de Persia. Es decir, no es totalmente mérito suyo la conquista que realizó al imperio persa, sino que también fue un, fue un mérito bastante grande de Filipo II. De hecho, Filipo II iba a iniciar estas campañas antes de ser asesinado. Y es Alejandro III, es su hijo, el que, apoyado por los generales experimentados de Filipo II, logra completar las hazañas para lo cual se preparó por mucho tiempo. Ojo que Alejandro Magno era un hombre muy versado, tanto en cuestiones de guerra como también en cuestiones de filosofía y ciencia, porque su principal maestro fue el gran Aristóteles. El macho cabrío le hace frente al carnero con toda su fuerza. Las campañas de esta nueva potencia fueron vertiginosas, empezando por la conquista de Asia Menor. Antes de enfrentarse directamente a Darío III Codomano, que fue el último emperador de los persas, Alejandro Magno sostuvo varias batallas contra algunos de los generales persas, especialmente durante sus campañas iniciales tras cruzar el Asia Menor. Estas campañas fueron descritas como vertiginosas y se centraron primero en la conquista de Asia Menor, donde Alejandro debió enfrentarse y derrotar a comandantes persas locales y a sus ejércitos al servicio del Imperio Aquemenida. Es decir, antes del enfrentamiento directo en Isos, que fue la primera batalla donde se vieron cara a cara Alejandro Magno y Darío III Codomano, eh, ya se habían visto con los ejércitos persas desde mucho antes. Las principales batallas de Alejandro Magno fueron contra generales y fuerzas persas locales en la región de Asia Menor, consolidando su avance y debilitando la estructura defensiva persa antes de llegar al encuentro decisivo con Darío III. Muy bien, el versículo 7 dice, vi que llegó al carnero y se enfureció contra él. Lo golpeó y quebró sus dos cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. Por tanto, lo derribó a tierra y lo pisoteó. No hubo quien librara al carnero de su poder, ¿no? Tras librar a Alejandro Magno varias batallas con algunos de los generales de Darío III y derrotarlos, se encuentra cara a cara en Isos, una llanura que se encuentra entre Turquía y Siria, en el año 333 a.C. Siendo inferiores en número, el enfrentamiento parecía un suicidio, por lo que la estrategia de Alejandro era una apuesta muy arriesgada: atacar directamente a Darío III para asesinarlo o que huya, con lo cual la moral del ejército persa se desmoronaría. Y así sucedió, pues Darío III no esperaba una maniobra tan osada y terminó huyendo.
Así perdió el imperio persa el contacto con Egipto, que era la provincia más rica, y también perdió todo el Asia Menor. Ojo que Egipto también era básicamente el granero del mundo. Era un punto clave para el suministro de alimentos para el mundo del Mediterráneo. Eh, Más adelante se va a ver eso durante el Imperio Romano, entre otros, pero Egipto era un punto muy clave para el suministro de trigo en el mundo antiguo. Eh, y en esta batalla de Isos no solamente pierde Egipto y el Asia Menor, Darío III, pensando que iba a lograr la victoria, había llevado, junto con todos sus bagajes, todos sus ejércitos, había llevado a su esposa y a sus hijas. Y ellas se quedaron en la tienda de campaña del rey, en medio de la batalla. Y de modo que cuando Darío III huye del campo de batalla, deja a su suerte a su esposa y a sus hijas, ¿no? Alejandro Magno se encuentra ahí con su esposa y con sus hijas, las trata muy amablemente y bueno, parece que hubo algo con la hija, me parece, o con la esposa de Darío, no estoy muy seguro. Darío intentó en varias oportunidades negociar la libertad de su esposa y de su hija a cambio de cederle el Asia Menor y Egipto a Darío, digo, a Alejandro Magno, y quedar así, por decirlo así, en paz, en paz ambos, ¿no? Pero Alejandro Magno no quiso negociar en ningún momento con Darío III. Posteriormente estuvo un tiempo Alejandro Magno en Egipto. Ahí fue incluso designado como faraón, fue designado como hijo de un dios, casi como un dios en la tierra mismo, se le considera Alejandro Magno ahí. Y tras un tiempo en Egipto, se prepara para la batalla definitiva con Darío III Codomano en Gaugamela. Se volvieron a enfrentar en el año 331 a.C. en Gaugamela, un lugar especialmente preparado por Darío III para que su caballería se moviera sin restricciones. Sin embargo, nuevamente Alejandro Magno se las arregló para buscarlo directamente y ponerlo en huida o matarlo. Mató al auriga, es decir, al conductor del carro del rey, y Darío huyó. Los ejércitos persas creyeron que el auriga muerto era su rey, por lo que la moral decayó y así llegó al fin el fin del imperio persa. ¿No? Huye Darío Codomano, es uno de sus sátrapas más allegados, de hecho era su yerno, en la ruta de huida lo asesina y Alejandro Magno, que estaba tras las huellas de Darío III, cuando lo logra hallar, lo encuentra ya muerto y se lamenta muchísimo porque él quería conservar con vida a Darío III. Darío III era un hombre también muy inteligente, muy preparado, pero no tenía las capacidades bélicas que tenía Alejandro Magno, no tenía un ejército como Alejandro Magno, y sobre todo, pues, de alguna manera, su destino ya estaba echado desde mucho antes, tal cual está expresado en la profecía. Entonces, básicamente, Alejandro Magno se queda con todo este imperio, ¿no? Claro, no solamente vence a Darío III, sino que va avanzando hacia las regiones más orientales, llegando también hasta la India, y solamente se detiene porque sus generales ya estaban cansados. Sus generales estaban cansados, estaban queriendo levantarse contra el propio Alejandro Magno, porque ya estaban muy lejos de su tierra, estaban muy lejos de Macedonia, ¿no? Las tierras a las cuales estaban yendo tenían otro tipo de ambiente, otras enfermedades, tenían sus propios problemas, por lo tanto, amenazaron con un amotinamiento, por lo cual Alejandro Magno decide retroceder hacia Babilonia para descansar de todas las conquistas que había hecho, ¿no? Tras 12 años de campañas militares, Alejandro Magno extendió su imperio desde Grecia y Macedonia hasta la India, incluyendo en sus dominios parte del norte de África, ¿no? Que tenemos a Libia y también eh, no recuerdo bien el nombre de esta región, pero básicamente
dos naciones vecinas de Egipto. El versículo 8, el versículo 8 nos indica lo siguiente, ¿no? Entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles hacia los cuatro vientos del cielo, ¿no? Y la explicación de esto lo vemos en el versículo 22, ¿no? En el versículo 22 tenemos la explicación de esto. El cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido cuatro cuernos, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Es decir, si bien son cuernos notables, pero no tienen el mismo brillo que que el anterior. Las campañas las campañas de esta nueva potencia se extendieron hasta el sur de Egipto, por el occidente dominando el Asia Menor y también Grecia y Macedonia. Por el oriente llegaron hasta la India, donde los ejércitos de Alejandro se enfrentaron por primera vez a elefantes de guerra. Los indios utilizaban elefantes de guerra. Más adelante vamos a ver que uno de los generales de Alejandro también logra utilizar elefantes de guerra en algunas batallas en la zona del Mediterráneo. Las campañas se hubieran extendido aún más si no fuera por una amenaza de amotinamiento de sus generales ya cansados de tantas batallas y de estar tan lejos de casa. Y también hay algo que llama atención a algunos historiadores debido a los registros que se tiene de esa época, y es que Alejandro Magno ya estaba teniendo algunos problemas de salud. El problema de Alejandro Magno es que era un hombre muy arrojado, muy temerario, ¿no? Es decir, en la batalla de Isos y en la batalla de Gaugamela se lanza directamente hacia el rey, hacia el rey persa, que evidentemente era el más resguardado de todo el campo de batalla. Hacer esa maniobra era muy arriesgada, había un riesgo de que le pueda caer una flecha o le pueda caer una espada. Entonces era muy arrojado Alejandro Magno y se menciona que para cuando él regresa hacia Babilonia tenía una herida que había afectado uno de sus pulmones, por lo cual él tenía ya ciertos problemas de salud. Durante el retorno, Hefestion, el hombre de mayor confianza de Alejandro, murió hacia el año 324 a.C. Tras este suceso, Alejandro fue decayendo y enfermaba. Tras asistir a varias fiestas y banquetes en Babilonia, a las que fue invitado, enfermó gravemente, sufriendo fiebre, postración, pérdida de fuerza y del habla. Se sospecha de un posible envenenamiento o quizás de enfermedades adquiridas en las tierras a las que se marchó, como la malaria, ¿no? Eh, tenía 33 años cuando muere en Babilonia. Tuvo una agonía de 10 días en la cual su salud decae grandemente, ¿no? Y muere en junio, es decir, en una época de verano, en junio del año 323. Según parece, cuando le preguntaron hacia el final de sus días a quién iba a dejar su imperio, su respuesta fue al más fuerte. Sin embargo, las palabras bien pudieron ser a Crátero, dado que, como vemos aquí, Alejandro Magno respondió, cuando le preguntan a quién iba a dejar su imperio, respondió Crat Heroi, es decir, al más fuerte. Sin embargo, muchos creen que lo más probable es que dijera Cráter hoy, es decir, a Crátero, el cual era uno de sus generales, pero que en este momento estuvo ausente, por lo que los que estaban presentes escogieron la interpretación más conveniente, es decir, al más fuerte. Y es aquí donde se desata un enfrentamiento entre sus principales generales, el cual dura 41 años, ¿no? Esto básicamente se llama la Guerra de los Diádocos o la Guerra de los Sucesores, tras el cual quedan cuatro en el poder: Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. De hecho, había uno más, Antígono, pero Antígono fue derrotado por una alianza de los diádocos para evitar que Antígono se apoderara de todo el imperio. De hecho, si Antígono lograba vencer, el imperio hubiera quedado unificado. Al ser vencido Antígono, se divide definitivamente el imperio en varios pedazos, dependiendo de cómo llegaran a un acuerdo, ¿no? Ahí tenemos más o menos la distribución que queda.
La parte que está en verde era de Antígono, pero pues Antígono cae en algún momento. En la parte sur vemos a Egipto, que estaba bajo el poder de Ptolomeo. Tenemos en la parte oriental, donde dice Media, Susa, Babilonia, Mesopotamia, ahí era el dominio de Seleuco en un principio. Ya luego se expandió grandemente hasta la India y también hasta el Asia Menor. Tenemos a Casandro y Lisímaco en Tracia y Casandro en Macedonia y el Epiro, Macedonia y Grecia. Lisímaco con el tiempo termina desapareciendo, es vencido, es derrotado. Casandro también es posteriormente reemplazado por Antígono y sus descendientes, así que pues fue una época muy caótica a todas luces, ¿no? Entonces, y evidentemente ninguno de estos tenía el poder que tuvo Alejandro Magno, es decir, no tenían ya toda esa cohesión que hubo Alejandro Magno. En este momento ya no podemos hablar de un imperio único. Son reinos helenísticos que en casos como el reino tolemaico y el imperio seleucida mantenían un constante enfrentamiento. Claro, de todos estos, al único que se le llama imperio es a los seleucidas. Es el único imperio. Es decir, después del imperio de Alejandro Magno, el imperio que sigue es el imperio seleucida, que abarcaba desde el Asia Menor hasta la India en su época de mayor apogeo. Y llegamos a lo que es el cuerno pequeño y sus acciones contra el pueblo de Dios y su santuario. Esto tenemos en Daniel, la descripción de esto tenemos en Daniel capítulo 8 versículos 9 al 12. El hecho de que abarque tantos versos que la profecía que se quiere centrar principalmente en este cuerno pequeño y sus acciones. De hecho, si se dan cuenta, en esta profecía, a diferencia del capítulo 7, en el capítulo 7 al imperio medo-persa se le representa con un oso, que se inclina más de un pie que del otro, es un oso un poco chueco, eh, con tres costillas en la boca, ¿no? Y al imperio greco-macedonio se lo representa con un tigre o un leopardo, con cuatro cabezas y cuatro alas. Eh, Vemos que son animales impuros, ¿no? Tenemos un león, un oso, un leopardo y una bestia que era terrible, y todos ellos eran animales impuros. En cambio, en Daniel 8, los animales que se presentan son animales puros, que normalmente se utilizaban por los sacrificios, como el carnero y el macho cabrío. Eran animales de sacrificio. Por lo tanto, hay cierta atisbo a considerar que hay una referencia al servicio del santuario terrenal en estas figuras, ¿no? En Daniel 8, 9 al 12 dice lo siguiente, y de uno de ellos, es decir, de uno de esos cuernos del macho cabrío, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Muy bien. Eh, Ojo que el término sacrificio no está en el texto hebreo, solamente se menciona continuo, ¿no? La palabra sacrificio se le añade porque los que hacen la traducción entendían que eso permitía una mejor comprensión del texto. La palabra en sí misma es continuo, ¿no? Ahora, el versículo 9, tenemos la explicación. De uno de estos reinos que procedieron del imperio de Alejandro Magno, surge un gobernante inferior en importancia con respecto a los anteriores mencionados. De hecho, el ángel Gabriel, al interpretar la visión, menciona a un individuo. Aunque el término en hebreo admite el singular o el plural, en cuanto a los reinos anteriores, sí se usa el término plural sin dudas, y en este caso se usa un término distinto. La tierra gloriosa a la que se hace mención en el versículo 9 es sin duda la tierra de Israel. En el versículo 10,
Se hace referencia al pueblo de Israel nuevamente, o en este caso al remanente judío y sus líderes o gobernantes. El ataque del cuerno pequeño es contra el pueblo elegido y sus gobernantes. El versículo 11, el cuerno pequeño se engrandece en contra del Dios verdadero. También suspende el servicio regular del santuario y profana el santuario. Debido a los pecados del pueblo elegido, el cuerno pequeño se permite suspender el servicio del santuario, desechar las leyes divinas y hacer a su voluntad, teniendo éxito en sus propósitos, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos puntos. Este cuerno pequeño crece mucho al sur, hacia el este y la tierra gloriosa. Se engrandece hasta el ejército del cielo, los echa por tierra y los pisotea. Se engrandece contra el jefe del ejército, quita el continuo y derriba el santuario de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, varios de estos puntos están centrados en el pueblo de Dios y su santuario. ¿Y qué es lo que... Y aquí viene una pregunta muy importante, ¿no? En el versículo 13 y el versículo 14. En el versículo 13 dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo serás la visión del sacrificio continuo y durará la rebelión asoladora y serán pisoteados el santuario y el ejército? ¿No? Entonces, sí hay una pregunta crucial de cuánto tiempo va a durar la acción del cuerno pequeño. ¿Hay un límite de tiempo o es que Dios los va a dejar a su suerte? Entonces, el segundo santo responde hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será restaurado. Otras versiones utilizan el término será purificado. La duración es 2300 tardes y mañanas, que se utiliza en hebreo el término Ereb Boker. Y el santuario será restaurado, o según traducen otras versiones, es purificado. Pero esto proviene del verbo, de la palabra sadak, que proviene del verbo nisdak. No se usa en este caso el término hebreo para días, por lo que bien podría estar refiriéndose a 2300 días o 1150 días, dada la referencia tardes y mañanas, que están relacionadas a los sacrificios diarios. Es decir, sería un periodo limitado por 2300 servicios de sacrificios, que equivalen a 1150 días, porque se hacían dos sacrificios en el lapso de un día. Cabe notar que el término traducido por purificar, Sadak, no tiene relación alguna con la purificación del templo o santuario que se llevaba a cabo en el día de expiación o Yom Kippur. No hay relación lingüística. El término Sadak se traduce también como justificado, restaurado, vuelto a su propósito original o vindicado. Además de ello, esta palabra aparece únicamente aquí en toda la Biblia, ¿no? Es de única aparición en toda la... Muy bien. Vamos a ver cómo se interpreta esto en el texto, ¿no? En los versículos 23 al 25. Pero antes de eso quiero nuevamente ahondar un poco en este término que utiliza Daniel en los textos 13 y 14, ¿no? Mm, el teólogo y ex pastor, bueno, pastor adventista que ya falleció, Raymond Cottrell, menciona lo siguiente respecto a la palabra hebrea para días, dentro de Daniel 8:14. La palabra hebrea para días, yamim, no está en el texto hebreo de 8:14, que simplemente lee Ereb Boker, tarde y mañana. Días es una interpretación, no es una traducción. Cuando Daniel quiso decir días, escribió días en su determinado momento, porque en algún momento el profeta Daniel utiliza la palabra días en su texto, en el texto profético, pero en este caso no lo utiliza. Donde quiera que las palabras Ereb y Boker ocurran en un contexto de santuario, como el caso de Daniel 8:14, sin excepción se refieren a la adoración sacrificial de la tarde y la mañana, o algún otro aspecto del santuario y sus rituales. Estos sacrificios diarios también se ofrecían continuamente al final de cada tarde, antes del atardecer y al comienzo de cada mañana, después del amanecer. Véase, por ejemplo, Éxodo capítulo 28, Éxodo capítulo 29, versos 38 al 42, y Números capítulo 28, versos 3 al 6. Y Ereb a veces precede a Boker en vista del hecho de que, según la costumbre hebrea, el día comenzó al atardecer y específicamente se refería a la luz menguante del día asociada con la puesta del sol.
y a la creciente luz del día asociada con ella al amanecer, no las porciones oscuras y claras de un día de 24 horas. La interpretación tradicional considera Ereb Boker, tardes y mañanas, como un término compuesto que significa un día de 24 horas, pero en Daniel 8:26, Atereb we Aboker, la tarde y la mañana son entidades distintas, como lo requiere el artículo definido A. La pregunta en el versículo 13 y por lo tanto la respuesta en el versículo 14 se centran en el santuario y en el tiempo durante el cual se suspendió el sacrificio continuo, el Tamit. Por lo tanto, Ereb Boker en el versículo 14 debe entenderse en un contexto de culto del santuario, específicamente refiriéndose a los sacrificios continuos, ¿no? Al Tamit. Tenga en cuenta también que en Daniel 8:13, para lo cual el versículo 14 da la respuesta inspirada, pregunta cuánto tiempo se pisoteará el tamid, ¿no? El continuo, ya mencionado en el versículo 11. Sin embargo, en lugar de tamid, en el versículo 13, el versículo 14 usa la expresión ereb boker, llamando la atención sobre el hecho de que los dos son términos sinónimos. Por lo mismo, el sacrificio continuo de la tarde y la mañana, ¿no? Es una referencia en este caso, ¿no? De hecho, ambos términos aparecen juntos en los pasajes anteriores con respecto a los dos servicios de adoración diarios, en el capítulo 8, versículo 11 y en el versículo 14. La palabra tamid continuamente, regularmente, aparece 104 veces en el Antiguo Testamento, 51 veces en relación con el ritual del santuario y 53 en otros contextos. Más de la mitad de las 51 ocurrencias relacionadas con el santuario tienen que ver con el sacrificio diario. Y 19 veces con el pan de la proposición, el candelabro, la ofrenda de granos y otros aspectos del santuario y su ritual. Y otro problema también en esta, a veces que puede llevar a una mala interpretación, es la palabra hebrea nisdak, que aparece en el versículo 14. Eh, la palabra hebrea nisdak nunca significa purificar, como lo traducen algunas versiones bíblicas. Nisdak es la forma pasiva del verbo sadak, justificarse, y significa ser restaurado. O como dice la versión inglesa, la NRSV, ser restaurado a su estado legítimo. O también la nueva versión internacional en inglés, reconsagrado. Si Daniel hubiera querido decir purificado, habría usado la palabra tajer, que significa limpio, y siempre se refiere a la purificación ritual en contraste con sadak, que siempre connota derecho moral. Tenga en mente que Daniel 8:14 tiene que ver con el significado de la adoración a través de los sacrificios, no si estos se ofrecieron correctamente. Los sacrificios reafirmaban la continua lealtad de Israel a Dios y su compromiso con el pacto en el principio y nuevamente al final de cada día. Eh, en este caso, por ejemplo, la King James Version, la KJV, basó su interpretación de Nisdak como purificado en la Vulgata Latina, que lee Mundavitur, y la Septuaginta, que lee Cataris Tesetai, ambas denotando la purificación ritual, probablemente reflejando la purificación ritual del templo después de su profanación por Antíoco IV Epífanes en el año 167 a.C., como se registra en Primero de Macabeos, capítulo 4, versículos 36 al 54. ¿No? Entonces, los versículos 23 al 25 se menciona cuál es la interpretación de este cuerno pequeño. El versículo 23 dice lo siguiente: al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas, ¿no? Muy bien. Entonces, hacia el final del reinado o gobierno de estos cuatro sucesores de Alejandro Magno, que surgieron al final del imperio de Alejandro Magno, surge un rey de uno de estos que tiene astucia y fiereza, ¿no? Se hace una diferencia entre los reinos que aparecen antes y al cuerno pequeño se le identifica como un individuo, como un rey, fiero y astuto. El texto 24 dice, su poder se incrementará, pero no por su propio poder. Él causará gran ruina y prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El poder
según indica el versículo 24, de este cuerno pequeño no viene de sí mismo, sino que básicamente actúa por el permiso o la libertad que Dios le da para actuar por un determinado tiempo. El rey en cuestión no tiene poder en sí mismo, sino que Dios le permite actuar, así como sucedió antiguamente con los reyes de Asiria, que invadieron Israel y Judá, o las huestes de Nabucodonosor asediando Jerusalén para destruir el templo. Posteriormente, este rey se enfrenta a naciones fuertes y también ataca al pueblo elegido. El versículo 25 dice, con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño, y su corazón se engrandecerá. Por sorpresa destruirá a muchos, contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, ¿no? Entonces, él no tiene poder en sí mismo, no tiene poder en sí mismo, sino que Dios le permite actuar, básicamente. Y el versículo 25 dice que su corazón se engrandece, o sea, no es que él mismo sea grande, sino que su corazón está engrandecido. Es decir, tiene un ego bastante grande o tiene una percepción de sí misma bastante exagerada, bastante grande, ¿no? Está envalentonada, en pocas palabras. Y como último, y un punto muy esencial a entender, dado que algunos tratan de identificar al cuerno pequeño con el Imperio Romano, es que acá dice, será quebrantado, aunque no por mano humana. Y ese es un gran problema porque el Imperio Romano fue destruido por intervención de los reinos bárbaros. Entonces, sí hubo intervención humana en la destrucción del Imperio Romano. Entonces, no puede referirse al Imperio Romano ni a ningún otro reino que haya caído por mano humana, porque este cuerno pequeño es quebrantado y no por mano humana. Es decir, es una intervención divina la que hace caer a este cuerno. El cuerno pequeño es inferior a Alejandro Magno, que es el cuerno notable, es inferior a los diádocos, que también son mencionados como cuernos notables, es inferior a ellos. Sin embargo, su sagacidad le permite prosperar. Con engaños y tretas se hace de sus objetivos. Su corazón se engrandece, mas no es que sea esto totalmente palpable en los hechos. Se enfrenta a Dios. Sin embargo, su osadía no dura mucho tiempo y cae sin intervención humana, ¿no? Muy bien. Las corrientes, la mayoría de corrientes de respecto a este tema la interpretan como Antíoco Epífanes. Muchas corrientes se interpretan como Antíoco Epífanes, es decir, que esto ya se cumplió en el pasado, el cual tuvo una intervención sobre las cuestiones judías. También hay una relación escatológica entre el cuerno pequeño y un anticristo con actos similares, es decir, este cuerno pequeño es un símbolo del anticristo, es decir, podría aparecer en el futuro un evento similar al que está narrando Daniel, pero ya tuvo un cumplimiento en el pasado. Muchos están de acuerdo con ello, no solamente eruditos actuales, sino también eruditos en la antigüedad, como por ejemplo Flavio Josefo, identificaban al cuerno pequeño de Daniel 8 con Antíoco Epífanes. Vamos a ver. Muy bien. Antes de pasar a la explicación del cono pequeño, voy a cerrar con el texto. Eh, Quedan solamente el versículo 26 y 27. La visión de la tarde y de la mañana que ha sido declarado es verídica. Guarda tú la visión porque es para muchos días. Se debe preservar esta revelación, no para que permanezca en secreto o porque sea incomprensible en sí misma, sino para que quede reservada para los tiempos futuros. Ojo que, pues esto que está ocurriendo, si lo situamos en el siglo II antes de Cristo, son casi 3 siglos después de son casi 3 siglos después de Daniel, del profeta Daniel, es decir, es un tiempo bastante extenso que pasa entre la visión y el cumplimiento de esa profecía. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera. La profecía de este capítulo, el autor apenas pudo verla en la parte inicial, cuando los persas conquistaron Babilonia hacia el año 539 a.C. Los demás sucesos requirieron un largo tiempo para su cumplimiento y algunos aspectos escapaban de la comprensión de Daniel. Ahora, de la profecía que estudiamos en Daniel 8 y respecto al santuario y al cuerno pequeño, debemos entender eh, varios puntos. Tengo
7 puntos que se deben tomar en cuenta. El primer punto, el cuerno pequeño proviene y es parte del macho cabrío, que representaba el dominio greco-macedonio. Segundo punto, el cuerno pequeño es inferior en comparación con el cuerno notable que mostró al principio el macho cabrío, e inferior también a los reinos que sucedieron a este primer cuerno notable. Tomar en cuenta asimismo que los cuernos notables que sucedieron al primer cuerno notable, el ángel Gabriel los llama reinos, pero en el caso del cuerno pequeño no lo menciona como reino, sino como rey, por lo que estaría apuntando a un individuo, un rey perteneciente a alguno de los sucesores de Alejandro Magno. Tercer punto, el cuerno pequeño se enaltece sobre Dios, persigue y ataca a su pueblo escogido. Cuarto punto, el cuerno pequeño suspende el servicio del santuario, el servicio regular del santuario, y la profana poniendo una iniquidad asoladora en el mismo. El quinto punto, la profanación del cuerno pequeño dura 2300 tardes y mañanas, para posteriormente purificarse de dicha profanación. Al no usarse el término días, algunas corrientes de interpretación consideran que es una referencia clara a los sacrificios que se hacían en la tarde y la mañana. Habiendo 2 sacrificios por día, estaríamos abarcando 1150 días. Sexto punto, no hay vínculo alguno entre la purificación del santuario en el día de expiación y la purificación del santuario en Daniel, dado que hacen referencia a tipos distintos. La purificación, Tajer, de Levítico 16, hecha en el día de expiación, es distinta a la purificación, Sadat, hecha en este caso. La primera es realizada por la expiación de los pecados del pueblo de Israel y la segunda es realizada a causa de la profanación del cuerno pequeño. Y por último, tomar en cuenta que el cuerno pequeño será quebrantado sin intervención humana, ¿no? Muy bien. Entonces, la mayoría de intérpretes de esta profecía identifican al cuerno pequeño aquí mencionado con Antíoco IV Epífanes, el cual fue el rey del imperio seleucida, entre el año 175 al año 164 a.C., cuyos pormenores y problemas con los judíos es muy famosa y narrada en el primer libro de los Macabeos, disponible en las Biblias católicas, que incluyen varios libros deuterocanónicos e intertestamentarios. Y no solamente lo identifican así diversos intérpretes bíblicos, sino que también críticos de la autoridad divina de la Biblia reconocen en el cuerno pequeño de Daniel 8 a Antíoco IV Epífanes, indicando que la profecía fue cumplida de manera tan precisa que el autor del libro de Daniel no, no fue el profeta en cuestión, sino fue algún judío que fue testigo de estos graves sucesos y que vivió en el siglo II antes de Cristo, y por este motivo hay un cumplimiento tan preciso. Los sucesos ocurridos en estos tiempos de Antíoco IV Epífanes son muy recordados, que incluso hay una festividad que conmemora estos eventos, la Hanukkah, una fiesta que se celebra en diciembre y que coincide en parte con la Navidad cristiana, aunque difiere en sus orígenes. De hecho, Jesús celebró esta fiesta también, según indica el Evangelio de Juan 10:22. ¿Qué ocurrió en esta época tan turbulenta? José Ochoa, en su libro Atlas del Antiguo Testamento, menciona lo siguiente. La política del Antiguo Cuarto careció de la visión y el tacto que necesitaba la confrontación entre helenismo y judaísmo. Su decisión de eliminar la religión judía por la fuerza carecía de justificación moral. Era un error político y una medida antihelénica. Esa postura hizo el conflicto inevitable, pero no era una colisión entre la razón judía y la griega, sino entre dos ideales. El ideal del judío de preservar su monoteísmo y el griego de colocar a la humanidad bajo una misma cultura. Bajo una misma cultura. El drama se produjo al ser considerados objetivos irreconciliables por ambas partes. Leuco IV había intentado eliminar la autonomía del santuario de Jerusalén, pero Antíoco IV ofreció el cargo de sumo sacerdote al mejor postor, lo que hizo que se sucedieran rápidamente en el cargo varios personajes de las familias sacerdotales. Hacia el año 175 a.C. fue depuesto Onías III, sumo sacerdote, y sustituido por su hermano Jasón, que había prometido a Antíoco mucho dinero y la implantación del helenismo en Jerusalén.
2 años después, Menelao, quizás de la familia Tobíade, una familia rival, oferta mejor y se mantuvo al frente del templo hasta 164 a.C. Menelao no tuvo escrúpulos de vender instrumentos del templo para hacer frente a los pagos a los que se había comprometido para hacerse con el cargo. Es decir, básicamente el cargo sumo sacerdotal era de compra y venta en estos tiempos. O sea, había un grado de corrupción bastante grande. Entre tanto, Egipto manifestó su pretensión de recuperar Celesiria, pero Antíoco IV se anticipó en el ataque y lanzando dos campañas en el año 169 a.C., en el recorrido de la primera expedición, Antíoco pasó por el templo de Jerusalén, despojándolo de sus tesoros, política que había aplicado en otros santuarios de sus dominios. En la segunda campaña llegó victorioso a Menfis, que está en Egipto, donde se hizo coronar como faraón. Sin embargo, esa ampliación de su poder no fue vista con buenos ojos por la potencia romana, que lo obligó a abandonar Egipto. Claro, como vemos en esta imagen, Antíoco IV en Egipto, tras una campaña exitosa en Egipto, Antíoco IV recibe al cónsul romano Popilio Lenas, el cual le solicita el fin de su campaña en Egipto si no quería enfrentarse a Roma. Popilio Lenas, como ven en la imagen, dibuja un círculo alrededor de Antíoco, diciéndole que tiene que tomar su decisión antes de salir de ese círculo, si no quería enfrentarse a los romanos. Eh, entonces, tuvo que abandonar Egipto Antíoco y sus pretensiones que tenía ahí. Con este motivo se produjeron revueltas, el intento de Jasón de recuperar el sumo sacerdocio y la llegada de Apolonio, oficial de impuestos de Antíoco, para ejercer sobre Jerusalén un control militar, reconstruyendo el Acra, que era el fortín de la ciudad, para albergar a la guarnición seleucida. Con el fin de helenizar la ciudad, Apolonio trajo a judíos filo-helenos, cuya adhesión a su causa era indiscutible. Es decir, los judíos filo-helenos, estamos hablando de judíos que querían hacerse griegos o querían parecerse a los griegos con el fin de obtener ciertos beneficios. Por ejemplo, lazos comerciales o también obtener cargos administrativos dentro del imperio seleucida, ¿no? Para poder obtener cargos administrativos, no ser precisamente un judío practicante de la fe. Antíoco aplicó a la religión judía la categoría de rebelión política contra la autoridad seleucida. Emitió decretos que prohibían los sacrificios en el templo, donde introdujo el culto a Júpiter olímpico, asignándole un altar propio en el santuario de Dios, con la prohibición de la circuncisión y diversos actos de culto. Eliminó los privilegios que Antíoco III había concedido a los judíos. La observancia del sábado y profesión de la fe judía eran castigadas con la muerte, y por todo el territorio de Judea se alzaron altares para ofrecer sacrificios a los. Las medidas significaban la abolición de la Torá, la ley judía, y ponía a los judíos ante la disyuntiva de renegar de la fe de sus antepasados o enfrentarse a. El proceso de helenización se aceleró en la capital. Algunos pidieron permiso para construir un gimnasio en Jerusalén. Los gimnasios, para entender la polémica de los gimnasios, entendamos que en la antigüedad, en la antigua Grecia y en los reinos helénicos, como en el reino seleucida, al gimnasio se iba completamente desnudo. No es que ibas con ropa deportiva, algún short o algún polo de licra, no, eran desnudos. Los ejercicios en el gimnasio se hacían desnudos. Y pues en la ley judía prohibía la desnudez, mostrar la desnudez a otras personas. Además que al ser circuncidados, algunos, para evitar ser identificados como judíos o como a modo de renegar de su fe, se implantaban prepucios artificiales. O sea, se hacían prótesis de prepucio para disimular permiso para construir un gimnasio en Jerusalén dentro de la vida social masculina de la cultura griega. Un grupo de atletas judíos hellenizados viajó a Tiro para participar en unos juegos. Y Jasón les quiso entregar dinero del templo para una ofrenda a Heracles, es decir, una ofrenda pagana. Este Jasón no tenía escrúpulo alguno.
En la zona rural, alejada del proceso de helenización emprendido en Jerusalén, surgió la reacción. La revolución de los macabeos estalló en Modín, una aldea entre Lidia y Bet Horon, donde Matatías, procedente de una familia sacerdotal de Joarib, dio muerte a un funcionario sirio que exigía a los habitantes la participación en un rito extranjero, en un rito pagano. Con sus 5 hijos y los partidarios que se fueron sumando, Matatías se refugió en la cara de la montaña, en la cara este de la montaña de Judea, desde donde actuaban en toda la zona, destruyendo altares paganos, matando a judíos helenizados, circuncidando a niños aún incircuncisos. Su respeto de las tradiciones era tan grande que no luchaban en sábado, costumbre que tuvieron que abandonar porque las tropas seleucidas aprovechaban el sábado para atacarles. A la muerte de Matatías en el año 166 a.C., su hijo Judas revuelta. Judas pasó a la historia como Macabeo por la adaptación griega Macabios de su apodo hebreo Maccabi, el martillo. Con Judas Macabeo, la lucha alcanzó una dimensión mayor y tuvieron que intervenir nuevos contingentes sirios. Sus primeras victorias en Bet Jorón y cerca de Emaús alarmaron al rey Seleucida, que encargó al gobernador Lisias que sofocara la rebelión. La derrota de Lisias en Bet Shur y la falta de refuerzos desde Siria por la dura campaña que Antíoco IV mantenía contra los partos en Oriente hizo que el gobernador cediera a un armisticio, aunque en el acuerdo se exigía a los judíos el acatamiento del poder seleucida. El capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos habla de una embajada romana a Antioquía para mediar entre el rey Antíoco a favor de los judíos, y de una visita del sumo sacerdote Menelao para buscar la conciliación con los victoriosos defensores de la tradición religiosa judía. Antíoco cedió promulgando un decreto que prometía la impunidad a los rebeldes que regresaran a sus casas y abandonaran las armas dentro de un plazo. A partir de entonces se respetarían sus leyes, costumbres y hábitos alimenticios. Sin embargo, el asunto del culto en el templo de Jerusalén no había quedado resuelto. Y como Menelao seguía como sumo sacerdote, Judas decidió expulsarle de Jerusalén con sus sacerdotes y ocupó la ciudad. Eran los últimos días del año 164 a.C., cuando Judas purificó el templo, mientras mantenía bajo control a la guarnición siria y sus partidarios en el Acra. La nueva consagración dio lugar a una celebración de 8 días que ha quedado en el calendario judío como la fiesta de Hanukkah. Esta restauración del culto en Jerusalén provocó, según 1 Macabeos 5, una reacción violenta contra los judíos en el territorio de Judea, lo que desencadenó el ataque de Judas y su hermano Simón, que les llevó a enfrentarse con edomitas y moabitas en Transjordania y vencerlos. Los combates llegaron por el oeste hasta la llanura costera y por el sur fueron tomadas Hebrón y Marisá. No sabemos si en una misma campaña o en acciones diferentes. La purificación del templo coincidió con la muerte de Antíoco IV en sus guerras contra los partos, y la juventud de Antíoco V dio lugar a un problema sucesorio que Judas Macabeo aprovechó. Atacó el Acra de Jerusalén y la guarnición pidió ayuda al rey. Licias, que bueno, ya aquí no hay, son temas ya innecesarios. Pero vemos que hay una revuelta que inicia en el año 167 debido a la profanación del santuario, porque se pone un altar para el dios Zeus o Júpiter olímpico o Zeus olímpico, y pues también se suprime la observación de la ley de Dios, la observación del sábado, de la circuncisión, de la Pascua, cualquier fiesta judía, cualquier tradición judía estaba vetada. Esto provoca un levantamiento en el año 167 desde Modín por parte de los macabeos, y hacia el año 164 se logra recuperar Jerusalén y el templo, el santuario, es purificado por parte, es restaurado por parte de los macabeos que toman el control. Muy bien. Eh, También tenemos en Historia Universal siglo XXI el helenismo y el auge de Roma, el mundo mediterráneo de la Edad Antigua 2, se indica lo siguiente. Finalmente, en el año 167, Antíoco Epífanes ordenó que los templos de Jerusalén y de Gerizim fueran dedicados a Zeus olímpico y a Zeus semio, que las ceremonias se celebrasen en ellos a la manera griega y que se prohibiesen las ceremonias propias de la ley judía.
incluidas la circuncisión y la observancia del sábado, ¿no? Este mismo libro dice que una vez adueñados, los macabeos del país acabaron con los helenizantes de la ciudadela, purificaron el templo, restauraron los ritos judíos en el 25 de Casleu de diciembre del año 164 a.C. Y fortificaron el templo, es decir, el monte de Sión, fortificaron también Betsura, una ciudad que bloqueaba la ruta más cómoda desde la llanura costera a Jerusalén. Eh, y así hay varios textos más. Por ejemplo, acá tenemos otro texto en las monarquías helenísticas, dos, los Seleucidas de la editorial Acal. mm, en una parte cita lo siguiente: Judas Macabeo se enfrentó con Lisias, visir de Antíoco IV y director de las operaciones en Judea, en 164, con éxito, pues lo venció en Bet-Sur. Se produciría entonces, según el libro segundo de los Macabeos, uno de los últimos actos de gobierno de Antíoco IV, la concesión de amnistía y por consiguiente el fin de la persecución a todos los judíos que volvieran a sus hogares. Esta carta, dirigida no a Judas, sino a los ancianos de Jerusalén a través de Menelao, no dejaba más alternativa para los rebeldes que unirse a Menelao o continuar en rebeldía. Judas eligió lo segundo, logrando apoderarse de Jerusalén, procediendo tras ello a la purificación del templo, donde se restableció a finales del 164 el culto de Yahvé. Asimismo, Flavio Josefo, como último punto, Flavio Josefo, el historiador judeo-romano del siglo I después de Cristo, y participante de la guerra entre los judíos y los romanos que acabó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, este Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos dice lo siguiente: los más poderosos entre los judíos andaban sumidos en discordias por la época en que Antíoco, llamado Epífanes, disputaba con Ptolomeo VI sobre la Selecidia. La rivalidad entre ambos monarcas era una cuestión de poder, pues ningún personaje de alto rango podía soportar verse sujeto a sus semejantes. Entonces Onías, uno de los jefes de los sacerdotes, se apoderó por la fuerza de los hijos de Tobías y los expulsó de la ciudad. Estos se refugiaron en la corte de Antíoco y le suplicaron que, usando de ellos como guías, invadiera Judea. El rey se dejó convencer, pues hacía tiempo que abrigaba tal intención. Él, en persona, con su gran ejército, se puso en marcha y se apoderó por la fuerza de la ciudad. Acabó con muchos de los partidarios de Ptolomeo, concedió plena licencia a sus tropas para el pillaje y él mismo saqueó el templo, interrumpiendo la continuidad de los diarios sacrificios durante 3 años y 6 meses. El sumo sacerdote Onías buscó refugio en la corte de Ptolomeo y recibió de él un lugar en el nomo de Heliópolis, donde fundó una villa a semejanza de Jerusalén y edificó un templo similar. Sobre estos sucesos hablaremos de nuevo en su momento. A Antíoco no le bastó haber conseguido la ciudad contra toda esperanza, ni rapiñas, ni la tremenda carnicería, sino que, víctima de su inmoderación y recuerdo todo lo que había padecido durante el sitio, obligó a los judíos, rompiendo sus costumbres ancestrales, a dejar incircuncisos a sus hijos y a sacrificar cerdos en el altar. Todos desobedecieron estas órdenes y los más ilustres murieron degollados. Báquides, enviado por Antíoco como comandante de la guarnición, añadió a su natural crueldad la ejecución de tan impíos mandatos, no omitiendo ningún exceso dentro de la ilegalidad. Molestaba continuamente a los notables, uno por uno, en particular y en público. Mantenía cada día sobre Jerusalén el aspecto de una ciudad sitiada. Llegó a tal extremo la exageración de sus injusticias que impulsó a los que la padecían a albergar la osadía de defenderse, ¿no? Entonces, Flavio Josefo también identificaba al cuerno pequeño de Daniel 8 con Antíoco Epífanes. No es algo precisamente nuevo, ¿no? Y es el que más encaja respecto a él, ¿no? El 14 de diciembre del año 164 es que se logra purificar, restaurar a los servicios del templo bajo el control de los macabeos. Quebrantado no por mano humana. Según las fuentes greco-romanas, Antíoco IV Epífanes murió tras una enfermedad repentina durante su campaña en Persia.
Murió en el año 164, posiblemente por una dolencia intestinal o una infección. En segunda de Macabeos 9 se indica que sufrió un castigo divino que consistió en un dolor intestinal incurable, una caída violenta de su carro que le dislocó los miembros, putrefacción corporal y hedor. Así acabó tristemente sus días Antíoco Cuarto Epífanes, no por mano humana, sino básicamente por la intervención divina, ¿no? Muy bien, entonces eso es básicamente todo en lo que respecta a la profecía de Daniel 8. Muy bien. Entonces, espero que esta exposición les sirva para comprender un poco mejor la profecía, ya que, como les indiqué, gran parte de la profecía está explicada en el mismo capítulo 8 de Daniel. Si bien hay interpretaciones alternativas que quizás en otro momento podamos analizar, la interpretación que doy es la que tiene mayor respaldo académico y teológico por parte de personas de prestigio en esta rama, ¿no? De la teología y los estudios bíblicos. Sin más que agregar, me despido de todos, esperando que Dios los bendiga a cada uno y que eh, se mantengan siempre en el estudio y el análisis de la palabra de Dios, sobre todo en aspectos esenciales, como es el tema del evangelio, el evangelio de Cristo, ¿no? Muy bien, que Dios nos bendiga grandemente. Hasta una siguiente oportunidad.